Hola, ¿qué tal? Amigos, amigas, señoras, señores, ¿cómo están? ¿Cómo inició su lunes 18 de febrero del 2019? Esperando estén muy bien. En una conferencia en la mañana de hoy donde se presentó un caso de un lugar muy peculiar, muy particular en México, las Islas Marías, un lugar que comenzó fungiendo como una penitenciaría para reclusos altamente peligrosos, psicópatas, con ese también desgraciadamente mentalidad retorcida, haciendo actos, ya sabemos, contra la sexualidad. Y es una situación de un lugar que es realmente importante también en nuestro país. Nuestro presidente, así como las presentaciones que hubo ahí en la conferencia de prensa, yo les preparé también muy especialmente un pequeño documental dentro de este video para que todas y todas salgan muy bien informados de la historia de este lugar. Durante la conferencia de prensa, antes, nuestro presidente mencionó esto nuevamente, apuntándoles con el dedo a estos tecnócratas neoliberales que tanto daño le hizo a México, y dijo otra vez una frase que puede quedar para la historia. Escuchémoslo. Yo creo que los neoliberales, tecnócratas, con el distintivo de la corrupción, se esmeraron en retorcerle el pescuezo a la gallina de los huevos de oro. Así lo puedo decir. Apostaron a acabar con Pemex y con la Comisión Federal de Electricidad. Efectivamente se encargaron de retorcerle el pescuezo a la gallina de los huevos de oro, y por supuesto esto también hay que apuntárselo, hay que apuntarle el dedo a los gobiernos gringos que por avaricia también no quedan, no sobran, recordándoles que Harvard, de ahí salió Salinas de Gortari, y Harvard, de ser una universidad que se preocuparon de darle tanto prestigio en las noticias, y Harvard, pues resulta que Harvard para los personas de otros países, sobre todo políticos, los utilizan que entonces para lavarles el cerebro, los otros muy dejadotes, y a partir de ahí el padre de la injusticia, Salinas de Gortari, nos vino a traer todas estas cosas tratando de debilitar, así como nos los ha informado nuestro gobierno, a estas dos muy importantes empresas. México, gran productor de petróleo, y que también tenemos todos los recursos para producir toda la electricidad sin estársela comprando a ninguna compañía extranjera. Eso se encargó Felipe Calderón de traicionar a la patria en ese sentido, ya lo sabemos, y precisamente llegó a salvo, el pueblo llegamos a salvar con la votación más contundente en la historia política de México, con los 30 millones de votos, y precisamente arrancar de las garras de estos individuos tan realmente perversos y siniestros, que ahí lo seguimos viendo en las redes sociales diciendo y apuntando cosas y haciendo asuntos así como si ellos fueran los únicos que contaran, y están muy equivocados. Se terminó su reino del terror. En fin, la situación, así como les presenté la fotografía anterior que ustedes ven al fondo, esta es otra fotografía de las de las construcciones, ¿no?, de los inmuebles allá en las Islas Marías. ¿Qué es lo más importante? Pues también es el hecho de que en México las cárceles se han atascado, ¿no?, de reclusos, de reclusas que no, entonces viven en condiciones muy inhumanas, que eso también se le llama hacinamiento. No tienen buenos servicios de baño, no tienen buenos servicios médicos. Hay una situación de que tampoco, entonces, en muchísimos años, los cerezos, que es rehabilitación, los centros de rehabilitación social, para eso no han servido de centros inclusive donde secuestradores, extorsionadores, desde ahí han planeado sus crímenes y lo siguen planeando. Entonces esto es algo que también, otra cosa, otra etapa que en México también realmente se tiene que sanear y servir para eso, para rehabilitar. En las Islas Marías, a partir de los 70s, entonces esta cárcel se convierte inclusive en colonia, es cárcel, se les sigue enviando a reclusos, pero ahí se les permitió llevar a sus familias. Bueno, ya son cuestiones de reclusos, se quitó a los reclusos de alta peligrosidad, a los que estaban realmente retorcidos del coco,
y se llevaron, entonces se destinó ahí a muchos reclusos de baja peligrosidad, pero ahí están cumpliendo sus condenas tanto hombres como mujeres. ¿Qué fue lo que se dijo en la conferencia de la mañana de hoy al respecto en datos históricos importantes? Vamos a escucharlo. A Francisco. El día de hoy se inicia una etapa más en estas Islas Marías. La primera fue cuando su fundación con Porfirio Díaz, la segunda fue cuando estuvo el general Múgica, que empieza la prevención, la siguiente fue en los 70 con Luis Echeverría, en lo que fueron la ley de normas mínimas, y ahora en la cuarta transformación es el cierre y el respeto a los derechos humanos para que sea el goce y disfrute de miles y miles de mexicanos. En este caso ya el señor presidente acaba de señalar los antecedentes, nada más complementarlos y señalar que en 1905, por decreto del presidente Porfirio Díaz, las Islas Marías se destinaron al establecimiento de la colonia penal. Era la tendencia de hacer islas en estos territorios alejados de los continentes. Era una corriente que en Francia tenía la Guayana Francesa, aquí donde estuvo Papillón, esa película que ustedes recuerdan, en Alcatraz, y era similar a esa tendencia. En el 20 el presidente Álvaro Obregón mandó encarcelar a delincuentes políticos opuestos a su régimen. En el 39 el presidente Lázaro Cárdenas firmó el decreto para que el penal quedara bajo la responsabilidad de la Secretaría de Gobernación. Durante la década de los 40 y 50 llegaron a las Islas Marías las primeras familias de los presos a vivir con los sentenciados. En el 50, en la década en la que se confinaban los horrores más peligrosos, surgiendo el mito de la prisión más cruel e inhumana. En el 70, con el presidente Luis Echeverría, que visitó el penal y ordenó convertirlo en un modelo de readaptación social. En 2010 se destinó el archipiélago formalmente como un complejo penitenciario. En 2011 se incorporaron los 4 ceferezos, hay 4 adentro de la isla madre, solamente una isla es la que está ocupada por los ceferezos, las demás siguen sin habitar, siguen vírgenes, y es el ceferezo de Bugambilias, el Aserradero, la Laguna del Toro y Morelos. Está ocupada actualmente por PPLs, o sea, personas privadas de su libertad, con seguridad media y alta, circunstancia también que favorece la habitabilidad de las islas, toda vez que también en el 2014 se dio un motín, había un sobrecupo casi de 8,000 y se tuvo que deshabitar y bajar la población de los internos. Los personajes más relevantes que han estado en los ceferezos de Islas Marías, el más paradigmático es José Revueltas, de 1922 a 1935, un escritor que más que nada fue aprendido por sus manifestaciones ideológicas. Después también la madre Conchita, por ustedes conocido, que fue el autor intelectual de el asesinato de Álvaro Obregón. Pancho Valentino es un criminal que asesinó a un cura y saqueó una iglesia aquí por hoy la colonia Escandón. José Ortiz Muñoz, alias El Sapo, este es uno en aquel entonces de los más sanguinarios, que mató a un migrante cubano de puñaladas. Ricardo Martínez Perea, 2012 fue un general de brigada y es comandante del ejército mexicano. Jorge Hernández Castillo, alias el Caguamas, que ha sido uno de los presos que ha estado mayor tiempo en las Islas Marías, salió únicamente para morir. Los misioneros han hecho su labor.
ha estado el padre Trampitas, también conocido por ustedes, quien se encargó de la evangelización, la construcción de un templo católico, y los jesuitas son los que mantienen el culto, además de que hay algunas otras instalaciones ecuménicas donde se permite el culto a las religiones. Hay 656 actualmente, mismos que van a ser trasladados a los domicilios más cercanos a su domicilio. Aquí se cierra una etapa, se inicia otra. Decirles que durante los 113 años que ha estado Islas Marías han estado 45 PPLs. Y yo considero que nada más en un año pueden asistir a las Islas Marías como campamentos de educación ecológica más de 50,000, que el costo-beneficio para el disfrute de esta área natural protegida tendrá que ser pues considerado y evaluado en este tránsito de acabar con un sistema penitenciario e iniciar una etapa diferente en esta casualmente cuarta transformación y cuarta etapa en Islas Marías. Eso sería todo. Perdón, señor presidente. También les paso yo, no pudimos traer, pero se va a montar una exposición de histórica de las islas. Hay en aquellos territorios lo que conocen ustedes como el apando, hecho de hierro. Se va a colocar, se va a traer para que ustedes perciban el grado de represión que existía. No se pueden traer las salineras, que también eran los tratos y trabajos crueles, donde los PPLs se acababan los pies por la salinidad. Solamente se trajo un grillete, se los vamos a dar, pesa aproximadamente unos 16 kilos. Pues era imposible que corrieran o que escaparan de estos lugares en un sistema carcelario de modelo francés que caducó y que hoy estamos en otra vertiente de respeto a los derechos humanos. Muchas gracias. Así es, no se preocupen, amigos, amigas, señoras y señores. Dentro de mi documental le muestro las fotos de esas personas que se mencionaron hoy en la conferencia de la mañana, así como las escucharon. Y esta es una situación que entonces, qué bueno, ¿no?, que las Islas Marías mejor vayan a servir para recreación y para cultura, pero las cárceles en México realmente necesitan un repunte en todos los sentidos, porque si hay algo que deben de ser, como lo dije hace rato, es la verdadera readaptación social, hacer que las personas entiendan los valores, los principios y la ética, para hacer ese cuento largo corto, entender que todos podemos tener distintas cosas que nos gusten, que no nos gusten, pero mientras no estemos pensando en obtener dinero de manera fácil, dañando a los demás, o ambas, ¿no?, que esa es básicamente la mente de un criminal, y que desgraciadamente hay personas que nacen con esa mente retorcida, nacen con la mente retorcida, pues ellos son para ser tratados y estar contenidos en otro tipo de lugares, como hospitales psiquiátricos, que eso también México necesita repuntarlo, realmente ponerlo a un nivel mucho mejor y más alto, tanto cárceles como hospitales psiquiátricos. Bueno, las condiciones de vida en las cárceles mexicanas, rápidamente, es un fragmento antes de pasar al documental, que ahí se los encargo, está muy bueno. 2 encuestas realizadas en las cárceles mexicanas revelan las pésimas condiciones de vida de casi 250,000 de presos, 250,000 personas. Hacinamiento, viven en condiciones realmente fatales, salubres, falta de atención médica, la necesidad de apelar a los familiares para garantizar la alimentación más básica, forman parte de una tendencia que ha profundizado en los últimos 10 años. La Administración de Justicia también presenta grandes deficiencias, desde las dificultades para investigar delitos complejos hasta la violación de las garantías legales. El artículo sostiene que solo si se combate la impunidad y se arraiga la percepción de que hay
reglas que nadie viola, sería posible reducir el modo sostenido de los índices delictivos. Rápidamente, las cárceles en México, algunos datos generales. En México existen 447 establecimientos penitenciarios que se distribuyen de acuerdo a la autoridad a cargo, 5 federales, 330 estatales, 103 municipales y 9 del gobierno de la Ciudad de México. La población penitenciaria se divide en 95% de hombres y 5 de mujeres, porcentaje similar al registrado en otros países. Del total de 56% ha sentenciado, en tanto que el 44% restante está integrado por detenidos sin condena, proporción que ha mantenido más o menos constante a lo largo de la última década. En ese aspecto, México se diferencia de la mayoría de los países latinoamericanos que presentan porcentajes más elevados de presos sin condena. Las dos encuestas, la primera efectuada en 2002 y la segunda en 2006, fueron realizadas en establecimientos penitenciarios de la Ciudad de México y Estado de México, donde se concentran 50,000 internos, casi la cuarta parte del total de la población en prisión del país. Las cárceles manejadas por los gobiernos de la Ciudad de México y Estado de México son además las que presentan mayores niveles de sobrepoblación, un grave problema, y ya que reúnen a 40% del total nacional de la población excedente en prisión. Asimismo, los centros penitenciarios que han registrado mayores incrementos de detenidos, que se duplican cada 6 años, lo que da una idea de la magnitud de los problemas que enfrentan. Algunos datos de las encuestas de 2006 permitieron hacerse una idea de las condiciones de vida de los presos en estos establecimientos. 26 de los internos aseguró que no dispone de suficiente agua para beber. 63% considera que los alimentos que les proporciona son insuficientes. 27% señaló que no recibe atención médica cuando se requiere. Solo el 23% dijo que la institución le proporciona los medicamentos que necesita. Un tercio de los presos opina que el trato que reciben sus familiares cuando lo visitan es malo o muy malo. 72% dijo que siente menos seguro en la prisión que en el lugar donde vivía antes, y 57% dijo desconocer el reglamento del centro penitenciario donde está recluido. Todos estos problemas también se tienen que abordar por parte de nuestro gobierno, porque todos en estos casos lo más importante es la rehabilitación y también darle la dignificación a las personas, que dándole dignificación, educación dentro de los centros penitenciarios, además de labores que ellos puedan aprender. La dignificación ayuda en mayores porcentajes a entender lo que son los verdaderos valores, los principios y la ética que hacen que tu vida, que es lo que tenga, tranquilidad de conciencia, entender el valor de la honestidad, de la honradez, y que si tienes cualquier problema, pues también por eso hay psicólogos, hay psiquiatras, pero en fin, los invito a ver este documental que preparé, donde verán las fotos de esas personas que escuchamos en la conferencia de prensa, además de ver cómo son las Islas Marías en un video ahí integrado. Ahorita los veo. La Colonia Federal de las Islas Marías, la Casa Penal Federal de Islas Marías, situada en las Islas Marías frente a las costas de Nayarit, es un establecimiento penitenciario del Gobierno Federal de México, administrado a través del órgano administrativo desconcentrado, Prevención y Readaptación Social de la Comisión Nacional de Seguridad. Este centro penitenciario fue creado como tal el 12 de mayo de 1905 por decreto emitido por Porfirio Díaz, presidente entonces de México. Fue destinada a la Isla Madre a servir como colonia penitenciaria. En un tiempo fueron enviados ahí los peores criminales. Posteriormente fueron los presos no afines al gobierno o que habían luchado en contra del Estado. Posteriormente, el 30 de diciembre de 1939, por decreto de Lázaro Cárdenas, autoriza que los prisioneros, llamados ahí colonos, puedan convivir con sus familias. Dio inicio a la sección de los reos, purgarían sentencias en el penal para seguridad de las familias. No pueden ingresar al penal delincuentes sexuales ni psicópatas. Durante muchos años estuvo administrado por la Secretaría de Gobernación, es decir, desde sus inicios en 1905 hasta 2012. El general de brigada, quien fuera director gobernador, Rafael M. Pedrajo, construyó durante su gestión en el hospital las escuelas del almacén, biblioteca, el muelle. Además ordenó que el penal se transformara en una cárcel sin rejas.
Su población carcelaria ha fluctuado desde tener 300 hasta los 3,000 presos por diversos delitos. Además de los sentenciados en las Islas Marías, particularmente en la Isla Madre, habitan empleados de diversas instituciones del gobierno, tales como la Secretaría de Educación, Secretaría del Medio Ambiente, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Correos de México y Secretaría de Marina, Armada de México. Otro tipo de colonos son los de actividades religiosas, entre ellas ministros y acólitos de la Iglesia Católica, hermanas religiosas de la Orden del Servicio Social, jesuitas, Compañías de Jesús de México y maestros invitados, capacitadores técnicos y artísticos, familiares de todos los anteriores. La colonia está regida por un director general que a su vez tiene un carácter de gobernador de la isla y de juez o civil. El mando militar es independiente de la dirección y está a cargo de un miembro de la Marina Armada de México. Los prisioneros notables fueron Concepción Acevedo de la Yata, Madre Conchita, de 1929 a 1940, religiosa, acusada de ser la autora intelectual del asesinato de Álvaro Obregón; José Revueltas, escritor, de 1922 y de 1932 a 1935, Pancho Valentino, de 1957 a 1977, luchador profesional que asesinó a un cura; Ricardo Martínez Perea, desde 2012, general de brigada y excomandante del Ejército Mexicano; Jorge Hernández, el Guamas, el recluso con más años en las Islas Marías. Inclusive en las Islas Marías sirvió para hacer películas y filmes. Ahí estuvieron Pedro Infante, que actuó como un prisionero en el film Las Islas Marías, película de 1950, Chompiras y Peterete, al quebrar una ventana y ser capturados por un policía, Carlos Villagrán, también conocido como Kiko en El Chavo del Ocho, en un sketch de Los Caquitos en el programa de Chespirito en 1974. ¿No? Ya conocieron precisamente cómo se ve ese reclusorio desde dentro, precisamente las personas en las que hablaron en la conferencia de la mañana, y únicamente datos curiosos o datos que también son importantes. Las Islas Marías, la prisión mexicana sin rejas. Solo una de ellas se encuentra habitada y en 2010 fueron declaradas Reserva de la Biosfera por la UNESCO, que es a partir de ahí donde mandaron a poner ese letrero, Patrimonio Natural de la Humanidad. La mayor superficie de la Isla Madre, a la que siguen las Islas María Magdalena, María Cleofas y el islote de San Juanito, que al ser más pequeño tiende a ser olvidado. María Madre, además de ser la más grande, es la que alberga la Colonia Penal Federal de las Islas Marías, una prisión que fue instalada ahí el 12 de mayo de 1905. Así fue como se transformó en una cárcel sin rejas donde no hay reclusos sino colonos. De acuerdo con la Comisión Nacional de Áreas Naturales, no hay consenso acerca del descubrimiento de estas islas. Hay información que señala que fueron vistas por Diego García Colio y Juan de Villagómez a finales de 1526 o inicios de 1527. Hay otra versión que señala que el 27 de julio de 1532, Diego Hurtado de Mendoza, enviado de Hernán Cortés, descubrió en el Océano Pacífico este pequeño archipiélago formado por las 3 islas y un islote, las Magdalenas, que luego fueron rebautizadas como María Cleofas, María Magdalena, María Madre y San Juanito, por eso las Islas Marías. En otro documento fechado el 18 de febrero de 1531, recopilado por Francisco del Paso y Troncoso, se narra que fue Nuño Guzmán quien ordenó preparar los barcos para ir a explorar las islas recién descubiertas por Gonzalo López, pero sus órdenes no pudieron ser ejecutadas ya que la audiencia había ordenado que las 2 naves se entregaran a Hernán Cortés. Pero lo cierto es que no hay datos que ayuden a complementar la historia de su descubrimiento a mediados del siglo XVI, hasta inicios del siglo XIX. Así es, así son las Islas Marías, parte de la historia. No hay certeza entonces de quién las descubrió, pero si de algo se habla, algo debe de tener de razón. Amigos y amigas, mil gracias por llegar hasta este punto en el video, mil gracias por sus likes, por sus comentarios, por sus suscripciones, realmente agradecido, esperándolos ver en el siguiente video. Por favor, que tengan un excelente lunes, excelente inicio de semana. Por aquí nos vemos.
Hasta la próxima.